Estás escuchando JP Talks por JP Advisors, abogados y asesores de negocios. Un podcast de actualidad legal donde hablamos de novedades regulatorias, legislativas, judiciales y demás temas legales aplicables al mundo de los negocios. Nuestro objetivo es compartir con ustedes conocimientos prácticos basados en nuestra experiencia que les ayuden a manejar de forma creativa el desarrollo de sus negocios y a obtener los resultados deseados dentro del marco legal vigente. Para esto, contamos además en cada episodio con expertos de diferentes áreas que aportan su visión sobre la actualidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de JP Talks por JP Advisors. Mi nombre es María Geara, asociada de la firma, especialista en fusiones y adquisiciones, reorganización de sociedades y derecho fiscal, con experiencia en planificación fiscal internacional, estructuración de inversiones y asesoría a grupos empresariales y patrimoniales. Hoy me acompaña Fátima Veras, directora del área corporativa, fusiones y adquisiciones y financiamientos de la firma. Cuenta con experiencia asesorando clientes locales e internacionales en estructuración de transacciones, reorganizaciones corporativas y planificación patrimonial, incluyendo aspectos legales y fiscales vinculados a la organización y transferencia de activos. Este episodio es una continuación de nuestra serie dedicada a la planificación patrimonial. Y si aún no has escuchado los episodios anteriores, te invitamos a hacerlo a través de Spotify y YouTube. Hemos decidido dar continuidad a este tema porque su relevancia para las familias dominicanas no deja de crecer. Hoy nos enfocaremos en las implicaciones del manejo de activos en Estados Unidos y en la República Dominicana, desde la residencia fiscal y la doble nacionalidad, hasta los procesos sucesorales, la carga tributaria en ambas jurisdicciones y cómo estructurar un patrimonio que cruza fronteras de manera ordenada y eficiente. Para ello, hemos invitado hoy a Osvaldo García. Es director ejecutivo en la banca privada de JP Morgan, donde se desempeña como asesor patrimonial para los clientes del banco en América Latina. En JP Morgan, Osvaldo asesora clientes en una diversidad de materias, incluyendo planificación patrimonial y fiscal, gobernanza familiar y filantropía. Antes de incorporarse a JP Morgan, ejerció como abogado de clientes de alto patrimonio, enfocándose en planificación patrimonial, fiscal y sucesoral, nacional e internacional, administración de sucesiones, fideicomisos, controversias fiscales y temas de cumplimiento regulatorio a nivel internacional. Es coautor del capítulo U.S. Tax and Regulatory Considerations en la obra Private Trust Companies, A Handbook for Advisors, publicada en el 2020 por Globe Law and Business. Asimismo, ha escrito diversos artículos y ha participado en paneles relevantes para el cliente privado internacional. Osvaldo obtuvo su JD en Cornell Law School, un Master's in Law en Derecho Tributario de New York University y un Business Administration de Florida International University. Muchas gracias, Osvaldo, por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, María, a JP Advisors y a Fátima por invitarme. Es un honor y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Gracias, María. Bienvenido, Osvaldo. Gracias. Osvaldo, hemos querido continuar esta serie de episodios que se refieren a la planificación patrimonial y hemos querido contar con tu participación porque cada vez más en República Dominicana el tema va tomando más auge y se va haciendo más relevante. Hay una realidad de que las familias dominicanas cada vez más están internacionalizadas. Bien sea porque a pesar de que tienen residencia y operaciones económicas en República Dominicana, tienen activos en Estados Unidos, hijos que ya están viviendo en Estados Unidos o muchas veces doble nacionalidad. Entonces, de ahí que la organización patrimonial oportuna, como nosotros decimos, y anticipada, es una herramienta fundamental para lograr no solamente la estructura de organización, sino que garantice la sostenibilidad de ese patrimonio en el tiempo. Cuando se te presentan clientes que quieren venir ya a organizar su patrimonio, pero que tienen este componente de que tienen activos en ambas jurisdicciones, ¿cuáles son los aspectos críticos que ustedes tienen que resaltar o que se identifican primero? Gracias, Fátima. Aquí hay dos componentes que tenemos que considerar. Y la primera dimensión es de calidad tributaria, es de calidad fiscal, de entender qué tipo de exposición pueden tener esos activos con respecto a la jurisdicción en donde están basados.
Y la segunda dimensión pues sería la dimensión sucesoria, de cómo es que esos activos se van a administrar en el caso de que exista un evento de sucesión, tal como puede ser un fallecimiento o que exista algo como puede ser un divorcio, etc. Entonces, empezando principalmente por la parte tributaria y tocando ese tema, lo primero que busco, porque quizás es lo que más le interesa al cliente, es entender, ok, qué es lo que tengo que pagar si es que tengo alguna exposición en esta jurisdicción. Y entonces primero lo veo como, vamos a decir, el dominicano que no es americano, pero que sí tiene sus inversiones allá en los Estados Unidos y quiere invertir en el mercado de los Estados Unidos o tiene algún tipo de exposición. Y desde ese ángulo, pues entonces lo que me gusta hacer es que entiendan cómo es que puede ser que los Estados Unidos puede tomar su parte del pastel y básicamente que tengan que tributar en los Estados Unidos. Y ahí lo que primero hay que entender es qué tipo de ingreso está generando. Vamos a decir que quiere invertir en el mercado capital de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de ingreso está generando? Y ahí distinguimos entre lo que sería, típicamente el abogado llamaría renta pasiva o renta activa. Renta pasiva sería, por ejemplo, dividendos, intereses, regalías, etc. Esos básicamente se tratan por los Estados Unidos con respecto a lo que genere con cierta tributación. Y lo otro sería renta activa, que sería una operación, si tiene un negocio inmobiliario que está generando renta recurrente. En cuanto a lo que es la renta pasiva, los Estados Unidos tienen reglas tributarias bastante complejas, pero a la misma vez son bastante favorables para la persona extranjera. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, como buenos capitalistas, tienen el interés de que los internacionales inviertan en los mercados capitales en los Estados Unidos. La bolsa americana no ha crecido sin la participación de extranjeros que tienen intención y tienen interés en invertir en esos mercados. Entonces, en lo que trata lo que son inversiones pasivas, vamos a decir tus Apples, tus Amazons, tus Netflix, etcétera, que hoy en día cuando ves una inversión en el mercado, típicamente tienes que considerar ese tipo de portafolio, ¿okay? Pues entonces ahí puede aplicar una renta, pero tienes que entender que la característica del ingreso que se genere es lo que va a determinar si tiene que tributar. Y por lo general, si yo tengo una acción de Apple que la compré a 100 y la vendí a 200, yo soy el dominicano que está viviendo acá, pues entonces los Estados Unidos no va a considerar eso como renta gravada en los Estados Unidos. Entonces uno puede invertir en el mercado capital de los Estados Unidos en un portafolio y vender las acciones, etcétera, y la ganancia capital, como lo llamamos en los Estados Unidos, tiene una fuente en el extranjero. Quiere decir que los Estados Unidos no va a tributar sobre eso. Ahora, ¿dónde es que sí puede ser que tribute? Cuando esa misma acción de Apple, esa misma acción de Netflix emite un dividendo. En ese caso sí va a tener una retención en la fuente. Quiere decir que el JP Morgan, por ejemplo, va a retener 30% de lo que es ese dividendo y eso se lo va a pagar directamente al tío Sam, ¿ok? Pero hay otras formas que también se pueden invertir que tampoco te van a generar una renta. Por ejemplo, si uno invierte en un bono, en una renta fija, un bono de una compañía americana, pensaría uno que eso debe tributar con el 30%, pero efectivamente desde los 70 los Estados Unidos tenían una política de fomentar la inversión en los mercados de deuda, los mercados de crédito, entonces típicamente ese tipo de deuda queda exenta de algún tipo de retención en la fuente. Entonces hay muchas formas que puede entonces esa persona invertir en el mercado sin tener que tributar necesariamente, lo cual lo hace bien favorable. Ahí hay una exención bien grande y aquí es donde voy a meter quizás una complicación y eso es con respecto a los bienes inmuebles. Sabemos que muchos dominicanos les gusta tener su apartamentico en Miami, algunos un apartamentico en Nueva York, pues esos sí tienen una tributación cuando se vende. Desde los 1980 los Estados Unidos creó una ley que básicamente dice de que la venta se considera como que tienes un negocio en los Estados Unidos y recaracteriza esa utilidad que genera esa venta como si fuese fuente en los Estados Unidos. Entonces ahí entra un sistema, un mecanismo de retención que el que no lo entienda bien, pues puede ser que se sorprenda al momento que vaya a hacer esa venta. Ahora, ya yendo quizás al tema más particular de cuál puede ser la exposición imprevista de esa persona. Vamos a decir que esa persona abrió esa cuenta en un Robinhood o en cualquier cuenta de banco y tiene inversiones en Apple, tiene inversiones en Amazon, etc. Ahí es donde tiene que andar uno con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si a esa persona le pasa algo,
pues entonces los Estados Unidos tienen lo que se llama el estate tax, que es un impuesto de sucesión. Quiere decir que al momento de que esa persona falte, esa persona vaya a un mejor lugar, pues entonces los Estados Unidos dicen qué propiedad tenía esa persona que no es americana, que la consideramos que está ubicada en los Estados Unidos. Y en ese caso dicen, ok, si tienes propiedad ubicada en los Estados Unidos, te vamos a cobrar un impuesto de sucesión. ¿Okay? Y para el extranjero hay una exención muy, muy baja que es de $60,000. ¿Okay? Entonces quiere decir que si uno tiene inversiones en Apple, etcétera, y valen $200,000 en total, pues entonces felicidades, ahora el tío Sam va a tomar una parte de eso. Entonces, ahí es donde va la otra parte ya patrimonial, de que cómo se puede proteger uno contra eso. Pues entonces ahí tienes que entender cómo es que está titulado, porque lo más fácil del mundo es titularlo a nombre personal. Tienes una cuenta bancaria, etcétera, la titulas a nombre personal, pero tienes este riesgo que estás corriendo, un riesgo del estate tax. Y ahí entonces ya empiezas a considerar si es preferible tenerlo a través de una sociedad. Y ahí, por ejemplo, este impuesto que les he estado hablando, de pronto que tienes una exposición, si lo pones en una sociedad en Dominicana o en Panamá o en algún otro lugar, pues entonces esa sociedad te blinda de esa exposición del estate tax. Aparte que entonces ahí ya entras ya en otra capa, que es la otra dimensión que les hablé, de cómo es que esa sociedad te puede proteger, cómo te puede dar esa protección patrimonial. Y la protección patrimonial abarca bastantes cosas, no solo abarca una sucesión, pero por ejemplo, si hay reclamos de acreedores, entonces, en ese caso, pues esa sociedad te puede proteger con respecto a lo que está haciendo esa sociedad, que puede quedar segregado de tus otros intereses que pueden existir en otras partes, en otras sociedades, etc. Entonces, puede ser que sea importante tener ese tipo de vehículo para planificar con respecto a esas inversiones. Ahí entra otra parte. Me dices, entonces, Waldo, ¿qué pasa si tengo una sociedad americana? Pues bueno, la puedes tener, pero esa sociedad americana no te va a blindar de ese impuesto de sucesión. Puede servir para muchas otras cosas y puede ser hasta necesario tenerla, pero no te va a blindar para lo que es el impuesto de sucesión. Entonces, cuando empiezo a mirar qué tipo de estructura se debe organizar, yo diría que lo más básico es cumplir con todas las casillas que te dan esa protección para no tener que tributar a una tasa máxima, porque si uno fallece y sí tiene un impuesto de sucesión en los Estados Unidos, una de las cosas que pasa es que se paralizan todas las cuentas y las cuentas no se pueden desparalizar hasta que el banco, etcétera, no obtenga un certificado del IRS, que es el fisco de los Estados Unidos, que dice de que se han cumplido con todas las obligaciones tributarias. Entonces, es bastante interrupción para un patrimonio. Entonces, eso en grandes rasgos es lo que yo empezaría a observar diciendo cómo es que ustedes están organizados, qué es lo que tienen, qué tipo de sociedades tienen, cómo es que tienen estas inversiones, y de ahí ya podemos empezar a tener una conversación más amplia de cómo es que se puede planificar esto para efectos de sucesión, etc. Ahí, Osvaldo, justamente entrelazando eso que dices y enfocándonos en esas personas que, como tú dices, tienen activos en diferentes lugares, tanto Estados Unidos como en República Dominicana, y tienen quizás tal vez esa doble nacionalidad. Creo que es importante también resaltar ese criterio. En República Dominicana, el criterio de residencia fiscal pues, es muy diferente al de Estados Unidos. En República Dominicana no te lo da la nacionalidad, sino que se activa esa obligación tributaria cuando tú tienes permanencia en el territorio dominicano. O sea, no simplemente por tú ser como tal. Entonces, en ese sentido, el Código Tributario de la República Dominicana establece que una persona física tiene residencia fiscal cuando permanece en el país más de 182 días dentro de un año fiscal, ya sea continuo o no. Y una vez entonces tú cruzas ese umbral, pues tú adquieres esa condición y con ella tú tienes la obligación de tributar. Pero en Estados Unidos es radicalmente diferente cuando hablamos de lo que es ese criterio de residencia fiscal. En Estados Unidos, que es uno de los pocos países en donde graba sobre la base de la ciudadanía, o sea, no de tu residencia, a diferencia de República Dominicana. Y esto significa que un ciudadano americano tributa en Estados Unidos por su renta mundial sin importar dónde viva. Puede vivir en República Dominicana, puede no haber pisado Estados Unidos antes. Y eso lo vemos en la práctica con cierta frecuencia, donde nos llegan clientes que son dominicanos con doble nacionalidad, llevan años viviendo, operando en República Dominicana y en algún momento reciben rentas del exterior,
venden un activo o simplemente abren una cuenta, como tú bien decías, en el extranjero, sin considerar que esa ciudadanía americana pues tiene una cierta implicación en el sistema fiscal de Estados Unidos de forma permanente. Entonces esa sorpresa llega después cuando precisamente el banco pregunta por su condición fiscal o cuando aparecen esas obligaciones de reportería. Y eso, como lo veremos más adelante en lo que conversemos, pues también tiene implicaciones no solo del criterio de residencia, sino también al momento de tú transmitir el patrimonio, porque la transmisión como tal, pues también conlleva y activa ciertos impuestos en ambas jurisdicciones, tanto en Estados Unidos de manera simultánea como en República Dominicana. Y ahí sería interesante pues, conversar contigo cómo cambia ese panorama de un cliente que es ciudadano estadounidense y también dominicano, considerando precisamente ese cambio de criterio radical sobre la base de tu residencia en República Dominicana o en Estados Unidos. Gracias, María. Y ahí le agrego una arista, porque efectivamente los Estados Unidos es uno de 2 países que se tributa por la nacionalidad. La gente dice pasaporte, pero pasaporte es una forma coloquial de decirlo, porque uno no tiene que tener pasaporte para ser nacional de los Estados Unidos. Uno tiene, a ver, frecuentemente vemos lo que llamamos el americano accidental, que es un americano que nació de padre americano, pero nació en Dominicana o nació en Panamá, y sin saberlo ha sido americano toda su vida. Entonces eso es importante destacarlo. Pero la otra parte es que no es solo la nacionalidad lo que te causa esa tributación, y aquí muy particular al cliente dominicano es importante entender qué otras formas uno se puede considerar residente fiscal en los Estados Unidos, porque no es solo por ciudadanía, sino también puede ser porque, por ejemplo, uno tiene un permiso de residencia permanente, el famoso Green Card, que si uno tiene eso porque hizo una inversión en los Estados Unidos o porque lo reclama básicamente una esposa, un esposo, pues entonces al momento de que uno obtiene ese Green Card y entra a los Estados Unidos, ya automáticamente, independientemente de cuánto tiempo te pases en los Estados Unidos, ya te consideras residente fiscal. Y la más común que vemos y la que todo cliente debe observar, especialmente si se pasa mucho tiempo en los Estados Unidos, es que los Estados Unidos tiene la variante de los 182 días que menciona María. Pero no es puramente que te pases mitad del año en los Estados Unidos, sino que te considera en un cálculo de 3 años y toma los días que se han agregado en esos 3 años. Y es una fórmula que dice, todos los días del año presente los vamos a sumar, los días del año pasado lo vamos a contar 1/3 y los días del año antepasado vamos a contar 1/6. Eso es lo que se llama la prueba de presencia sustancial. Y si todos esos suman a 183, pues felicidades, ahora tienes que tributar con el tío Sam. Entonces, cuando corres el cálculo de esa fórmula, típicamente no te debes pasar más de 120 días, que son 4 meses en los Estados Unidos, porque cada día más que te pases, pues entonces estás tomando prestados días de los años futuros. Y uno nunca sabe lo que puede pasar. Nos pasa muy frecuente que tenemos clientes que van a los Estados Unidos por un tratamiento médico y resultó que le encontraron un cáncer o algo así y de pronto se tienen que quedar en los Estados Unidos imprevistamente. Entonces, cuando uno se está pasando bastante tiempo allá, aun si no es nacional de los Estados Unidos, es importante que se cuenten los días, que tengan un control de día para asegurarse de que no se están pasando de esos días. Porque si se pasa, no es el fin del mundo, pero sí ya tienes que hacer una declaración con el IRS y decir, mira, yo tengo una conexión más cercana con la República Dominicana porque tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mi perro, etcétera, pero ya ahí queda a la discreción del IRS, el fisco, determinar si te consideran residente en los Estados Unidos o no, lo cual uno nunca quiere estar en esa posición. Ahora, vamos a asumir de que sea ese americano accidental, ese americano que no sabía que era americano hasta que fue a la embajada a buscar una visa y le dijeron, ojo, tú no necesitas una visa, tú necesitas un pasaporte. Y entonces en ese momento, pues bueno, el mundo se te vira boca arriba. ¿Por qué? Porque como dice María, el americano tiene que tributar sobre todo su ingreso global.
Y ahí no importa si se generó en Japón, no importa si se generó en Colombia o si se generó en República Dominicana, se tiene que declarar y tiene que reconocerse un impuesto en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen reglas bastante robustas, las cuales han servido como modelo para el resto del mundo para tratar que ese individuo no pueda evitar pagar impuestos. Entonces ahí se aplica todo un término de regímenes que pueden entrar en juego. Lo primero es que, bueno, el americano va a tributar del 0 al 37% sobre su renta ordinaria. Eso puede ser su sueldo, puede ser ganancias capitales a corto plazo, que es menos de un año, y otros tipos de, por ejemplo, intereses, un certificado a plazo. Todo eso tiene una tasa ordinaria que puede ser del 0 al 37%. O puede tributar sobre ganancias capital a largo plazo que tienen un 20%, del 15 al 20%, y eso son ganancias que son más allá de un año, que ha tenido ese activo más allá de un año, vamos a decir, una casa, etcétera, que eso tiene básicamente una tenencia de más de un año, tiene esa tasa preferencial. ¿Okay? Ahora, el otro tema es que el estate tax que les mencioné, ese impuesto de sucesión, aplica sobre esa persona no solo sobre lo que tienen los Estados Unidos, tal como les mencioné con el que era dominicano puramente, sino sobre todo lo que tiene en el mundo. Y ahí una de las partes bien idiosincráticas de Latinoamérica es que te dicen, pero bueno, yo lo que tengo son empresas, yo tengo sociedades, son sociedades familiares, eso no tiene un valor de mercado. Y el IRS te dice, no nos importa, lo que vamos a tomar en cuenta es si fueses a vender ese interés a un tercero, cuánto pudiese valer. Entonces es valor de mercado lo que se considera. Entonces eso es una de las cosas que complica. Pero más allá de eso, lo que más complica todo esto es que, como les dije, los Estados Unidos tienen lo que se llaman regímenes de antidiferimiento, que son regímenes que ellos han creado para que no se pueda evadir pagar impuestos. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, sociedades extranjeras, tienes sociedades en Dominicanas, sociedades en Panamá, etcétera, pues entonces ahí pueden empezar a aplicar normas que, aun si nunca te distribuyen un kilo o un chelo, como dicen aquí los dominicanos, pues entonces ahí tiene que tributar esa persona año tras año, aun si nunca se le distribuye. Y eso puede resultar en bastantes costos que quizás nunca se habían previsto. Y cuando tienes esta persona que nunca ha declarado, que no tenía conocimiento de que era americano o que nunca sabía que tenía que declarar, pues entonces eso se vuelve un ejercicio de tratar de limpiar todo el expediente de esa persona para ponerlo al día. Y ahí se tienen que calcular cuáles son los intereses, cuáles son las penalidades, etcétera, que pueden aplicar. Pero eso ya sería ya un estudio más profundo. Ahí no sé si Fátima quieres agregar algo. Sí, bueno, yo creo que eso deja muy claro que ya no se puede hablar de una organización patrimonial como algo aislado, ni solamente como pensando en vehículos corporativos o en una asociación, sino que es indispensable ver cómo interactúan ambas jurisdicciones. Nosotros tenemos muchos clientes que tienen, por ejemplo, sus ingresos y operaciones principales en República Dominicana y sus activos inmobiliarios en República Dominicana, pero sus activos líquidos y cuentas de inversión en Estados Unidos. Y entonces, naturalmente, cuando hablamos de su patrimonio en conjunto, tenemos que considerar que le aplican dos sistemas legales y fiscales completamente distintos. Completo. Y ya no pueden verlo aislado y en muchos casos no deben ni siquiera hacer un sistema de organización sin una guía o una estrategia detrás de ello para hacerlo eficiente fiscalmente, sobre todo, porque pudiera tener un impacto importante negativo. Y ahí yo te quería preguntar, y va a ser un poco una pregunta compuesta, desde el punto de vista del dominicano, ¿cuáles son los principales retos a la hora de estructurar o de organizar un patrimonio, considerando, ¿verdad?, que tiene los activos en ambas jurisdicciones? Y desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿cuáles serían los principales factores que tú tomarías en cuenta al momento o que serían determinantes para la planificación? Lo primero que hay que entender, hay dos cosas que yo siempre busco. Es, uno, cómo está organizado. ¿Dónde están las sociedades? ¿En qué parte del mundo? ¿Cuál está generando renta pasiva? ¿Cuál está generando renta activa? Y entender cómo nos luce todo para ver cómo interactúa eso con Dominicana y con los Estados Unidos. Dominicana tiene un sistema tributario
territorial plus, como yo lo llamaría. ¿Por qué? Porque sí es territorial, pero sí puede gravar los ingresos financieros en el exterior. ¿Okay? Pero por lo general es mucho más fácil planificar para Dominicana que lo que es planificar para los Estados Unidos. Entonces, casi siempre yo lo que veo es cómo es que esto, si hay un americano de por medio, cómo es que esto impacta a los Estados Unidos. ¿Okay? La otra parte es entender el núcleo familiar. ¿Cómo nos luce el núcleo familiar? ¿Qué residencia fiscal hay? Si hay alguien en España, si los hijos son también americanos o si son extranjeros, ¿ok? Si mamá o papá son extranjeros y simplemente por cualquier motivo fueron a tener su hijo en los Estados Unidos y ahora el único que tiene el pasaporte es el hijo, porque eso me va a informar mucho de cómo es que podemos planificar. Ahí lo que estamos buscando es lograr no solo eficiencia, pero, y cuando hablo de eficiencia tributaria, sino también cómo es que lo podemos organizar para que cuando eventualmente se traspase ese patrimonio, pues entonces que sea optimizado para tener una transición exitosa. ¿Okay? Y ahí es donde entra en juego bastante la parte de Dominicana y la parte extranjera. Por ejemplo, Dominicana tiene el concepto de la legítima rigurosa, que es un concepto que dice de que uno no puede desheredar a los hijos, ¿okay? Uno no puede desheredar a su esposa. Tiene básicamente esta parte restringida de su patrimonio que no puede disponer de eso. Pero ahí entra en juego, por ejemplo, los vehículos extranjeros. Y esos vehículos extranjeros que están fuera de Dominicana, pues puede ser que se puedan administrar a través de, por ejemplo, una fundación de interés privado o un trust que generalmente van a observar sus leyes internas y no van a descartar sus leyes a favor de, por ejemplo, la legítima de Dominicana. Y entonces ya ahí comienza ya una conversación más de cuál es la intención de este patrimonio. Y ahí empiezas ya a hablar de cómo es que se van a organizar la familia para poder administrar eso, porque la parte tributaria es solo una dimensión de todo esto. Usualmente la conversación empieza por ahí, pero siempre sigue a cómo es que se están planificando para efectos patrimoniales. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que puede existir? Puede existir un hijo que tenga necesidades especiales, que tenga alguna disabilidad, que se necesite proveer por esto. Puede existir un ex esposo o una ex esposa que se le tiene que apoyar o que quiere el fundador o el que está otorgando este patrimonio apoyarla. O puede existir, por ejemplo, chicos menores, hijos menores que no queremos que si el día de mañana le pasa algo a esta persona, pues que de pronto se queden con todo este patrimonio o que tengan que apuntar un tutor, ya sea en Dominicana o en otra parte del mundo, para poder administrar un patrimonio que puede ser bastante significativo. Entonces, ahí entras en cómo es que podemos organizar esto para que no quede fuera de las intenciones del que está creando esta planificación patrimonial. Y ahí somos bastante partidarios, quizás por ser americano, somos bastante partidarios a esos vehículos fiduciarios. Y los prototípicos sería, por una parte, lo que es el trust anglosajón, que sería un equivalente a un fideicomiso, pero diferente en carácter, o la fundación de interés privado, que es un vehículo típicamente que vemos en Panamá, en Bahamas, etc. Liechtenstein fueron los originales, que también sirve la misma función, pero tiene un carácter un poco más corporativo en naturaleza. Y eso ya ahí es el tipo de vehículo que nos gusta ver. No quiere decir que no se pueda hacer todo a través de una sociedad, por ejemplo, de que lo tengamos todo a través de varios holdings. Eso tiene su beneficio, tiene sus ventajas, pero a la misma vez tenemos que considerar cuál va a ser el impacto de tenerlo simplemente a través de una holding, porque ahí todavía pueden existir problemas de sucesión, especialmente si hay un imprevisto que alguien prefallece la sucesión y la intención que se tenía ya de pronto ya no se puede lograr. Entonces, ese es el tipo de consideración que tomo en cuenta cuando empiezo a conversar con un cliente. Importantísimo, porque una estructura que puede funcionar perfectamente en una jurisdicción, no necesariamente va a ser lo más eficiente o práctico en otra jurisdicción. De ahí que reitero la importancia de hacerlo en conjunto, con una estrategia global, pero además con asesoría al respecto, legal, fiscal y también en la parte financiera. Por ejemplo, Fátima, ¿qué es lo que nosotros hacemos bastante y cuando tenemos, por ejemplo, ese americano? Vamos a hablar otra vez del americano occidental. Me dice, es pésimo, tengo ahora que tributar, tengo que hacer todo esto,
Y mi mamá y mi papá no tienen que hacer nada de esto. Ellos solo decidieron que me iban a tener allá en Miami. Entonces ahí decimos, bueno, tienes una solución, ¿ok? Porque mamá y papá, si no te han pasado algo en vida, pues entonces ellos te pueden crear un trust y ese trust durante la vida de ellos se va a tratar como que les pertenece a ellos. Los Estados Unidos no va a mirar hacia el americano, sino que va a quedarse ya al punto del extranjero, a ese dominicano, y durante toda la vida de esa persona extranjera tienen todos los beneficios de poder invertir en los Estados Unidos sin tributar como un americano. Y todo lo que quede dentro de ese trust eventualmente va a quedar blindado de ese impuesto de sucesión. De modo que si uno hace las cosas de antemano y le identifica de que hay una necesidad de proteger a este americano, pues entonces puede tener beneficios bastante importantes. Pero, ¿qué es lo que no nos gusta ver? Por ejemplo, la planificación prototípica que vemos, por ejemplo, en los países latinoamericanos, es que se le pasa en vida al hijo o a la hija y básicamente uno mantiene un interés usufructuario. Entonces eso te permite hacer una aceleración de lo que es la herencia y te permite mantener los derechos económicos, derechos políticos, etcétera, sobre ese interés. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Es que si tienes un americano, pues eso es lo peor que le puedes hacer, porque ya al pasarle ese patrimonio, ya le has incrementado el patrimonio y ya de pronto, si es algo bastante importante, pues entonces puede quedar expuesto a ese impuesto de sucesión, ¿ok? Y lo otro es que para efectos del impuesto sobre la renta, eso ellos lo van a recibir con lo que llamamos un costo fiscal o un costo histórico. Quiere decir que si le pasaste esas acciones de Apple que valen 100 cuando la compraste y cuando se las pasaste valen 1000, pues entonces ese hijo la va a recibir con el costo fiscal de 100. De modo que si lo vende al día siguiente, pues entonces tiene que pagar $900 de ganancia. Sin embargo, si eso se pasa a través de una herencia o si se pasa a través de un trust, pues entonces puedes lograr que toda esa ganancia se escape de tributación hasta el momento de que ya lo reciba entonces ese beneficiario americano, y cuando lo recibe al valor de mercado que valía eso al momento de que lo recibió y no se paga nunca impuesto. Entonces es importante tener una coordinación entre los dos países. Por supuesto, esto que le acabo de mencionar puede ser que no sea tan aplicable en Dominicana, por ejemplo, porque Dominicana sí tiene, por ejemplo, un impuesto de donaciones que es el 27%, por lo que entiendo. Sí. Entonces puede ser que esta aceleración quizás no sea lo más favorable, pero en otros países sí existe bastante ese tipo de mecanismo. Pero como dice Fátima, es tener un equipo multidisciplinario con conocimiento global, porque a fin del día las familias con las que trabajamos hoy en día son más y más global en carácter, ¿ok? Entonces tienes que entender cómo es que aplica una jurisdicción sus leyes y cómo aplica con respecto a otras cosas, porque si no puedes estar quedando expuesto sin necesariamente saberlo. Y aquí recabando de ciertos de los puntos que ha mencionado Osvaldo, muy interesante y muy importante y que vemos mucho en la práctica. Y quisiera como volverlos a mencionar tal vez un chin en detalle, y es igual hacer la diferencia. Ese proceso, cuando ya tenemos organizado el patrimonio o tal vez no lo hemos organizado, pero ya llega ese momento del que, ¿verdad? Todos no quisiéramos que llegue. ¿Cómo se empieza esa sucesión? Nos pasa muchísimo. Llegó el momento en donde papá o mamá ya no están. Tal vez no sé ni cómo empezarlo. Y cómo se hace ese proceso de sucesión cuando papá o mamá tenían activos en diferentes localidades. Como bien decía Osvaldo, muy común. Al dominicano en particular le encanta tener esa casita en Miami, esa casita en Nueva York. Y el hijo pues tal vez no sabe cómo iniciar. Y ahí quizás hacer un poquito de recuento de cómo funciona en República Dominicana, y tal vez Osvaldo nos ayuda a cómo funciona en Estados Unidos y compaginamos ese proceso. Quizás Fátima puedes empezar con República Dominicana. Bueno, no sé, María. Ahí en República Dominicana pues se abre la sucesión al momento del fallecimiento, y pues se tiene que hacer todo un levantamiento de los activos y la reportería ante la DGI de cuáles fueron esos activos que tenía el causante, y con un plazo de 90 días debe hacerse esa declaración. Pueden pedirse prórrogas, pero hay que tener muy en cuenta ese plazo para que no vengan los recargos, etc. Y
En República Dominicana, a diferencia de otras jurisdicciones, el impuesto que se debe pagar respecto de esos activos es el 3%. Y ahí quisiera como compararlo con Estados Unidos y con Osvaldo aquí de cómo funciona allá, a diferencia de República Dominicana, porque sé que el proceso es un poco más complejo y justamente por eso, pues la importancia de tal vez planificarlo, crear otro tipo de herramientas, como bien tú mencionabas, el trust o una fundación de interés privado. Bueno, ahí hay dos temas. El primero ya lo hemos tocado un poco, que es el tema tributario. Asumiendo de que esa persona tenga ese portafolio con acciones americanas, que tenga esa casa en Miami que nunca la puso bajo una estructura, pues entonces ahí se materializa una responsabilidad tributaria y entonces el fisco te requiere de que hagas una declaración o que ese patrimonio, esa sucesión que se materializa, el albacea, en este caso el representante de esa sucesión, tiene que hacer una declaración con el fisco dentro de 9 meses de fallecimiento. Entonces, como mencioné, ahí se paralizan las cuentas y entonces básicamente tienes que tomar en cuenta cuánto es que pudieras tener que tributar. Vamos a suponer de que esto sea un inmueble que valga $1 millón porque en Miami están caras las cosas. Entonces, en ese caso, le quitas la exención de 60,000, ¿ok? Y ahí empiezan a aplicar tasas que pueden ir de 18 al 40%. Entonces, de todo lo que tenías, ese inmueble que no tiene liquidez, ahora de pronto tienes que tener una forma de pagar, o esa asociación tiene que tener una forma de pagar ese impuesto que se debe ahora al IRS y que no se te van a desparalizar las cuentas hasta que no se cumplan con esos pagos. Entonces, esa es una parte bastante importante y ahí es donde entra también en lo que es la planificación sucesoria. Ahí pueden entrar, por ejemplo, si tenemos esta situación, quizás un seguro de vida que pueda cubrir esa contingencia si es que pasa, que al momento de que falte esa persona, pues entonces se paga una indemnización y esa indemnización puede cubrir estos costos de tributación. Ahí entonces vamos a la segunda parte, que es el procedimiento como tal sucesorio. Y ahí hay dos formas que se puede tratar. Puede ser un proceso probatorio, que es un proceso de sucesión basado en la corte, o puede ser un proceso no probatorio. Eso se determina basado en el tipo de propiedad que uno tiene. Por ejemplo, si uno tiene este mismo seguro de vida que yo les dije, pues entonces ese seguro de vida va a tener un beneficiario y como es un contrato, esa sucesión va a pasar basada en el contrato sin la supervisión de una corte. Eso es lo que se llama un proceso no probatorio. Si, por ejemplo, tienes una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria tiene una designación de un sucesor, lo que se puede llamar un transfer on death, ¿ok? Pues entonces eso pasa automáticamente. Si tienes un interés mancomunado con un derecho a que el sobreviviente recibe el interés del que falleció, pues igualmente eso debería pasar como una propiedad no probatoria. Pero vamos a decir que no sea el caso. Vamos a decir que tienes esa casa, vamos a decir que dentro de esa casa tienes arte, etc. Entonces, en ese caso, tiene que pasar el proceso por la corte para determinar quiénes van a ser los herederos de esta sucesión. Y ahí lo que importa es determinar cuál fue el domicilio de esa persona. Si esa persona estaba domiciliada en los Estados Unidos, pues entonces ya ahí estamos hablando de que la corte en donde estaban ellos ubicados, donde estaban domiciliados, pues va a tomar primacía jurisdiccional y van a como tal administrar esa sucesión. Si no es el caso, que es lo más común porque vivían en Dominicana, etcétera, pues entonces ahí básicamente la corte, por ejemplo, si tienes activos como ese inmueble, pues entonces va a tomar jurisdicción, lo que se llama ancillaria, que determina cómo es que se va a distribuir basado en lo que determine la corte del domicilio de esa persona. Entonces, si esa persona tenía su domicilio en Dominicana, pues entonces ellos van a mirar al proceso dominicana para después determinar cómo es que tienen que distribuir basado en las leyes domésticas. Entonces, eso todo puede ser un proceso bien largo. Ahora, ¿cómo se puede evitar ese proceso? Hoy en día es bastante fácil evitarlo. ¿Por qué? Porque si pones toda esa propiedad en un trust, pues entonces el trust es un mecanismo no probatorio. Como es un contrato, pues ese contrato te dice a dónde se tiene que distribuir o no distribuir. Se puede mantener en suspensión dentro del trust. Y
la corte nunca va a interceder en eso. Por ende, en los Estados Unidos particularmente, y más lo vemos en Latinoamérica, el trust se vuelve el mecanismo principal sobre el cual se hace una sucesión, porque uno, es privado, no está sujeto a ninguna corte que tenga que someter estos documentos muy sensibles y muy privados a la familia. Dos, es rápido, no tienes que pasar ningún proceso de corte. Y tres, abarca bastantes condiciones que pueden materializarse, tal como puede ser el caso de que fallece alguien inesperadamente y tienes que cuidar por un hijo menor. Y tiene todo tipo de condición que pueden aplicar, como que el fundador de ese trust o esa fundación tenga una incapacidad mental, en cuyo caso pues se puede proveer por sus necesidades. Entonces, eso sería lo más robusto que vemos, pero si no tiene eso uno, pues entonces tiene que pasar por ese proceso probatorio, que es lo que sería más oneroso, y sí, ahí recomendamos que se consulte con un abogado para que pueda administrar esa sucesión. En el caso de la República Dominicana, igualmente ese proceso puede ser contencioso o puede ser amigable. Pero igual empieza con el paso en la DGI, en impuestos internos, que determine quiénes son los herederos de esa masa sucesoral y el valor de esos activos. Y una vez que se pagan esos impuestos, entonces se ejecuta ya sea un acuerdo de partición amigable, ya sea una demanda en partición o un testamento. Pero en cualquiera de los tres casos tiene que hacerse respetando la legítima hereditaria o reserva a la que tú hacías referencia ahorita. Sí, y ahí en ese caso, por ejemplo, si hay un testamento en la Florida, vamos a decir, o si no hay un testamento, pues entonces la corte en la Florida testamentaria puede determinar de que ellos tienen que respetar la legítima extranjera. Entonces ellos van a esperar a que Dominicana determine quiénes son los herederos, respetando esa reserva, esa legítima, para después tomar una determinación, lo cual puede conllevar efectos negativos que, por ejemplo, si tienes a un americano que ya va a recibir eso directamente, pues entonces le puedes haber causado una exposición tributaria que pudieses haber evitado. Mira, en República Dominicana, hace 20, 30 años, era muy distinto el contexto legislativo por el cual las personas hacían su organización patrimonial, el fundamento, digamos. Antes era más común que la gente buscara fines meramente operativos o de privacidad. Sin embargo, conforme la legislación ha ido cambiando, ya hay unos mecanismos de transparencia importantes. Ya de repente la estructura de una offshore, que aquí es muy popular, solamente por tener el activo fuera o por tener las particularidades de facilidad en la transferencia y de privacidad que te daban, ya no hacen sentido. En República Dominicana cada vez es más fácil para que la administración tributaria pueda determinar los activos que tú tienes y el beneficiario final de una masa o de una operación. En el caso de Estados Unidos y en cuanto a la experiencia de JP Morgan, ¿cómo tú dirías que ha evolucionado la manera en que se organizan los patrimonios de los clientes latinoamericanos, particularmente de República Dominicana? Ahí yo creo que parte de lo que han empezado a comprender es de que la transparencia está aquí para quedarse. Ya los días de que no tenías que declarar nada, de que tenías el vino tinto y el vino blanco en dos partes y nunca se cruzaban, ya eso ya está desapareciendo. Entonces es importante entender de que esto tiene que ser legítimo, tiene que ser lícito. Las compañías en papel más y más ya no son básicamente lo que funciona. Entonces eso ha conllevado una evolución. Pero creo que lo que he visto principalmente en Dominicana en los años que vengo practicando es que se ha sofisticado más el cliente con un componente internacional. Todavía hay mucho dominicano que está en etapas bastante crudas en lo que es la planificación patrimonial, pero ya veo más la utilización de estructuras internacionales como fideicomisos, trust, fundaciones, etcétera, que sirven ese propósito de no necesariamente obfuscar, sino de planificar para el futuro. Y eso ha sido algo bastante relevante porque, de cierto modo, esas familias dominicanas
han empezado a aprender las lecciones que quizás las familias americanas hace años ya aprendieron y se basan en lo que ven con la familia Rockefeller, con otras familias que han tenido éxito y que han podido pasar patrimonio de generación en generación, y ahí empiezan a decir cómo es que lo han hecho, y entonces ahí es que entran estos vehículos fiduciarios que les permiten tener no solo cierta privacidad, porque por ejemplo esos vehículos en los Estados Unidos y también en otras jurisdicciones son privados, son contratos privados, pero también te permiten abarcar todas estas diferentes posibilidades que puede surgir, no en esta generación, sino en 3 generaciones en adelante. Y eso es algo que yo he visto que las familias dominicanas se han sentido más cómodas en años recientes teniendo ese tipo de conversación y ese tipo de estructura, no tratando de esconder, sino de planificar para cualquier imprevisto que pueda surgir. Y en vista de esto que hemos ido conversando sobre cómo interactúan diferentes jurisdicciones, sobre cómo la estrategia y cuál es la necesidad real del cliente y el tipo de activos que tiene, son importantes para determinar cuál sería la recomendación de cara a su planificación o las estructuras recomendadas. ¿Qué tan importante tú entiendes que resulta para JP Morgan trabajar con abogados o asesores locales de los clientes que tienen activos en República Dominicana o que tienen la doble nacionalidad? Para mí es lo más importante. Yo cuando veo a un cliente, lo primero que le digo es, tienes que tener un equipo. Tienes que tener un equipo si tienes todos estos intereses en diferentes partes del mundo o tienes estas consideraciones que pueden surgir simplemente por el mero hecho de que tienes un americano o tienes a un hijo viviendo en España y que tienes que tener esa asesoría. Los latinos somos un poquitico tacaños, entonces decimos, no, yo tengo a mi abogado allá en Santo Domingo y él es el que me dice todo sobre estas cosas y lo confío, etcétera. Y que puede ser muy bueno, pero nos reemplaza el tener a alguien que sea experto en esa materia. Y con respecto a eso, también aplica de cara a Dominicana. Cuando yo estoy viendo a un residente dominicano, yo quiero asegurarme que tenga un buen equipo acá en Dominicana. Y en esa parte a mí me gusta ver que bufetes como JP han empezado a tener un enfoque más patrimonial, que refleja más la tradición, vamos a decir, americana, de tener un patrimonio bien organizado. Porque antes la mayoría de estas conversaciones se tenían por un lente nada más, que era el lente tributario, el lente de cómo generar eficiencia de la parte corporativa, de la parte transaccional. Pero la realidad es que esto tiene un toque más familiar, tiene un toque que tienes que tener sensibilidades diferentes y más tienes que tener un enfoque bastante global y tener esa humildad de saber en dónde es que tienes que ya traer a un experto y no pensar de que alguien con el que estás trabajando te va a resolver todo, porque generalmente estos son temas que necesitan o ameritan diferentes expertos de diferentes partes. Entonces, por eso sí creo que es absolutamente clave que trabajen con un bufete como JP que puede traer esa experiencia sobre la mesa. Cuando digo de equipo, también incluyo, por ejemplo, el equipo bancario, el equipo contable, porque mientras que se estén comunicando, particularmente cuando tenemos un patrimonio complejo de una familia empresarial, mientras se estén comunicando uno con el otro, más probabilidad tienes de tener una estructura más eficiente y con la más alta probabilidad de que sea exitosa en esa sucesión, porque te estás evitando posibles contingencias, te estás evitando posibles imprevistos. Entonces, esa comunicación inter o multidisciplinaria es absolutamente clave. Definitivamente en las familias dominicanas, como lo hemos venido viendo en Jiménez Peña, definitivamente esa asesoría integral es muy importante desde el punto de vista de verificar dónde se encuentran los activos que tiene la familia, de verificar justamente cuál es el objetivo de esa planificación, como bien tú decías, para que ese negocio familiar, que la mayoría de las empresas dominicanas son familiares, trascienda en el tiempo y esas segundas y terceras generaciones pues también puedan ver esos frutos o puedan continuar ese legado. Es muy importante esa sinergia
tanto del contable que le lleva el día a día, del abogado que le lleva los procesos, del asesor de planificación patrimonial, como ustedes en JP Morgan. Así que me parece muy importante ese punto multidisciplinario. Ahí la parte importante, bien rápido, es entender de que los problemas no envejecen bien. Entonces, si por ejemplo tienes un tema fiscal, si tienes un tema de un americano, puede ser un poco incómodo abordar esa conversación o abordar la conversación de, oye, ¿qué va a pasar cuando papá no esté? ¿Quién va a llevar la empresa cuando ya tengamos que nosotros asumir la responsabilidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de que mamá y papá no estén el día de mañana? Entonces, si se abordan esos problemas con antemano y con comunicación más que todo, pues entonces se pueden buscar soluciones. Pero lo que yo no recomiendo nunca es lo que yo llamo la estrategia avestruz, que es que metes la cabeza en el hueco y dices, a mí, mientras que no me cojan, yo no voy a decir nada. Eso para mí es lo peor que uno puede hacer, porque es que el mundo sigue cambiando y el problema siempre te va a tocar la puerta de una forma u otra. Entonces yo lo que digo es, apóyese de un equipo que sepa lo que está haciendo y no le tenga miedo, sino que entienda cuáles son las opciones para poder tomar la decisión más informada posible. Es un punto muy interesante y muy importante. En República Dominicana, alrededor del 90% de las compañías son familiares. Y nosotros ya hemos visto, y esto es lo que hemos hablado, María, en otros foros, y que lo voy a repetir, las empresas que han logrado pasar a la siguiente generación son las que de forma anticipada han invertido en una estructura de organización patrimonial, familiar y empresarial oportuna. Yo creo que aquí el punto importante que nos llevamos a esta conversación, o uno de los más importantes, es que la planificación patrimonial internacional funciona mejor cuando se hace de forma preventiva, organizada y multidisciplinaria. Y antes de despedirnos, quisiera agradecerle a Osvaldo por su tiempo y por la claridad con la que abordó cada uno de los temas. En definitiva, nos quedamos con todas estas herramientas, y tanto técnicos como operativos, y sumamente relevantes para las familias y nuestros clientes, sobre todo aquellos que poseen una doble nacionalidad o que tienen activos transfronterizos, y que en definitiva planificar a tiempo es esencial, validar dónde se encuentran todos los activos que se tienen en la familia, cómo se tienen organizados, a nombre de quién están, hacer ese análisis de mano de expertos de qué me conviene más a través de una fundación, a través de un trust. Esos detalles que definitivamente son de suma importancia para evitar procesos sucesorales extensos, conflictos a futuro, altos impuestos que podríamos verificar cómo manejarlos. Así que espero que este episodio haya sido de utilidad para nuestros oyentes. Ha sido muy beneficioso para nosotros. Y hasta aquí este JP Talks. Muchísimas gracias, Osvaldo y Fátima.